Bienvenidos al siguiente episodio de Freedom Squad Podcast. El día de hoy nos acompaña una de mis personas favoritas, Cristina Fortuny. Muchas gracias, Cristina, por estar con nosotros. Ay, muchas gracias. Tú también eres una de mis personas favoritas. Estoy súper emocionada de platicar contigo, pero antes le quiero contar a nuestra audiencia un poco más de ti. Okay. Cristina Fortuny es mamá, conferencista y escritora del libro Crecer entre pantallas. Desde el 2015 trabaja con escuelas y familias para apoyar a niñas, niños y adolescentes en un uso seguro, sano y responsable de la tecnología. Y quiero decir que yo como mamá, cuando leí tu libro, una de las cosas que más admiro y aprecio de ti es tu perspectiva tan equilibrada y empática que tienes sobre este tema, porque creo que a los papás nos cuesta mucho trabajo un poco acercarnos al tema del uso de la tecnología. Entonces, agradezco muchísimo tu visión y esa es una de las primeras cosas que quiero empezar a hablar contigo, ¿no? Y de mis preguntas principales. ¿Cómo entraste a este tema, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar con niñas, niños, adolescentes y sus familias en torno a este tema? Bueno, fíjate que yo siempre estuve con mucha tecnología en mi infancia porque yo fui un pilón. Yo me llevo 11 y 15 años con mis hermanos y eso me permitió pues estar en contacto con las tecnologías de ese momento, ¿no? Cuando me acuerdo que en mi casa hubo la primera Mac, que en mi casa una novia de un hermano le regaló un Nintendo y ese era el Nintendo que usábamos en la casa. Entonces yo crecí y siempre tuve mucho interés en la parte de cómo la tecnología te hacía la vida más fácil. O sea, si tú le preguntas hoy en día a una amiga, un amigo mío de primaria, una de las cosas que se recuerdan de mí es que yo siempre estaba buscando, bueno, ¿cómo podemos hacer esto más fácil? Y siempre he percibido a la tecnología como ese aliado que yo tengo para pues poder hacer una cosa de una forma más eficiente o de mejor calidad o que me libere tiempo para yo poder hacer otras cosas donde siento que aporto más, ¿no? Entonces creo que eso es una de las variables que influye. Entonces cuando me caso, tengo mis hijos, la verdad que la tecnología seguía jugando el mismo rol. Y siempre he sido de estos early adopters, ¿no? Los que siempre, salió tal cosa y yo lo empiezo a probar. Entonces, pues cuando acompañaba a mis hijos a sus clases de la tarde y había otras mamás, pues sí, evidentemente, desde que yo soy mamá, hay como este miedo o esta angustia sobre las redes sociales, sobre los videojuegos, sobre los dispositivos. Y yo aprovechaba ese tiempo como para explicarles, oye, pero fíjate, yo la uso así, si lo configuras de esta forma, pues tienes menos riesgos, o no necesariamente eso es todo lo que pasa en esa plataforma, también pasan estas cosas buenas. Y esas mamás son las que me empiezan a pedir a mí como, oye, pero darnos un taller, darnos un curso. Y te confieso que en ese momento para mí era una cosa bastante loca, porque para mí eso era mi vida, mi día a día. Era como que alguien te diga, oye, dame un taller de cómo tú usas, no sé, tus aparatos de la cocina. No sé, para mí era como algo muy natural, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues un día les dije que sí. A todas estas quiero aclarar que yo pues venía de trabajar del mundo corporativo, tanto en investigación de mercados, análisis económicos, políticos, o sea, también tenía un background de cómo se puede armar un curso, de cómo se dan conferencias, de cómo se investiga, ¿no? No es así que de la noche a la mañana me puse yo a hacer un curso, ¿no? Claro. A veces la vida, eso es lo interesante, ¿no? Cómo se van uniendo esos puntos y dentro de unos años puedes comenzar a hacer cosas que ni te imaginabas que ibas a hacer, ¿no? Y entonces fue así como comencé. De nuevo, honestamente, ese primer taller yo lo vi como algo anecdótico, como una cosa de una vez y ya. Te cuento que era muy divertido porque una de las señoras tenía una tienda de cocinas y entonces cerraba la tienda a las 6 de la tarde y llegábamos nosotras a nuestro curso y eran en las cocinas de la tienda, o sea, de verdad, era muy divertido. Y en eso una de esas señoras me dice, no, pero es que tú esto tienes que dar una conferencia porque hay que darlo a conocer y yo, bueno, es que de verdad para mí era fascinante, como, bueno, ok. Y entonces fui a dar esa conferencia y fíjate tú lo que es la ingenuidad, ¿no? Esa primera conferencia la dimos para una fundación, por cierto,
y llegaron 120 personas, ¿no? Y yo lo vi, ay, mira, qué interesante, tú vas y llegan 120 personas, ¿no? Y hoy, 15 años después, te puedo decir que, bueno, lograr que vayan 120 personas a una conferencia es dificilísimo, ¿no? Entonces, en esa conferencia, pues resulta que habían psicólogos, directores de escuelas, mamás, papás, y de verdad que desde ahí no he parado. Entonces, eso es un poquito la historia de cómo comencé este nuevo camino profesional. Claro. Y te veo mucho trabajar con cuidadores, ¿no? O sea, adultos que están a cargo de niños o adolescentes. Y te veo también trabajar mucho con adolescentes, ¿no? Sí. En escuelas. Y tienes estos como conversatorios con ellos sobre temas súper complejos. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué es lo que más has aprendido de esta experiencia, este proceso de acompañar tanto a niñas y adolescentes, pero también a sus cuidadores? Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con adolescentes porque el adolescente es irreverente, es la audiencia más difícil, te mantiene humilde, porque ellos, si tú estás diciendo algo que no es verdad o ya cambió, te lo van a decir, o sea, y les importa 3 pepinos levantar la mano enfrente del todo el colegio y decirte, entonces te obliga a ir bien preparado, ¿no? Y que, o sea, si tú te vas a parar ahí, tú tienes que honrar tu posición, ¿no? Y son muy creativos, este tema de probar cosas nuevas, por eso es que enganchan tanto con la tecnología, porque estas tecnologías ellos dicen, bueno, todas estas generaciones lo han venido haciendo así, déjame ver si yo puedo probar una forma, o me están diciendo que no haga esto, pero yo quiero ver si es verdad que si lo hago es tan bueno o tan malo, ¿no? Entonces, eso me gusta porque ese espíritu rebelde, ese espíritu de cambio, de probar, es lo que al final ha hecho que las sociedades avancemos. O sea, imagínate que nunca la juventud hubiese estado cuestionando el status quo, pues seguiríamos viviendo pues como al inicio, ¿no? Claro. Entonces, por eso creo que yo conecto, ¿no? A veces quizás, no sé, tengo un adolescente interno que sigue ahí, ¿no? Pero creo que es esa parte, ¿no? Y con los padres creo que mi conexión viene porque al estar tan cerca de los adolescentes, yo sí veo lo que ellos padecen cuando no tienen unos padres cercanos, que tengan buena comunicación. A veces pensamos que en la adolescencia ellos no quieren hablar con nosotros o no quieren estar con nosotros y por eso nos responden así o nos hacen caras. Cuando trabajas con ellos de cerca, conoces otra visión, ¿no? Que es todo lo contrario. Entonces siempre yo lo he visto como que esa es chamba de los adultos, ¿no? Bueno, ¿cómo le hago? Porque como le digo a los papás en las conferencias, o sea, ningún niño ni adolescente se está leyendo libros, ni yendo a talleres, ni cursos a ver cómo crean una mejor relación con sus padres, ¿no? Ellos están en otra cosa, ese trabajo es nuestro. Entonces creo que viene por ahí como esa pasión que yo siento por tratar de que ese vínculo entre generaciones no nos sigamos separando, sino que se vuelvan más fuertes, porque al final eso es lo que ellos necesitan, y como creo que hablaremos más adelante, es lo que hemos descubierto, que en términos de seguridad es un elemento que no puede faltar, ¿no? Claro. Ese vínculo fuerte que tengan los niños y adolescentes, idealmente con sus padres, pero si no es así, tiene que haber un adulto de referencia, y es lo que yo les digo mucho en mis pláticas, o sea, siempre tienen que contar con un adulto de confianza para estos problemas, porque solos es casi imposible que los puedan resolver, ¿no? Totalmente, y creo que tocas un punto súper importante de esta brecha generacional de pronto en temas de tecnología, ¿no? Creo que tenemos un gran reto como cuidadores porque somos como padres y madres análogos de hijos digitales, y de pronto la tecnología se vuelve como en este elemento que causa fricción en lugar de conexión. Entonces, ahorita lo que decías, digo, me encanta porque siento que el vínculo es lo que más tenemos que cuidar y que fomentar, ¿no? Para temas de seguridad y muchas otras cosas de desarrollo, ¿no? En la vida de nuestros hijos. Y justo quiero tocar sobre ese punto, o sea, ¿qué consejos podrías darnos o compartirnos justo para ese tema? O sea, ¿cómo podríamos promover un vínculo, ¿no? Siendo
papás que tal vez no crecimos, o sea, nos acordamos, como decías hace ratito, ¿no? O sea, yo me acuerdo de la primera computadora que se conectaba y que si alguien descolgaba el teléfono, entonces se desconectaba el internet. O sea, me acuerdo de los celulares cuando eran como un ladrillo pesadísimo. Mi primer celular era un Nokia así gigante que se abría la tapita. O sea, como que te acuerdas de toda esta evolución tecnológica, ¿no? Y de pronto nos cuesta muchísimo trabajo entender el entorno digital ya en el que crecen nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces, ¿qué consejos le das tú a los cuidadores justo para seguir fomentando este vínculo y una mejor comunicación en estos temas? Mira, a mí lo que me ha ayudado mucho y es lo que trato de transmitir es, creo que en cualquier tema de empatía hacia otro ser humano es saberte poner en los zapatos del otro y en la posición del otro y cómo se sentiría con lo que tú le estás diciendo o cómo tú lo estás manejando. Entonces, el ejemplo típico es, o sea, si tú tienes un hijo o una hija que está con su celular y tu forma de abordarlo es, oye, es que eres adicta, estás perdiendo el tiempo, o sea, sin ni siquiera saber qué está ocurriendo, porque imagínate que se esté informando o esté aprendiendo, o sea, o está construyendo amistades o está fortaleciendo sus relaciones. O sea, la verdad es que en un celular pueden pasar millones de cosas, pero tu introducción parte desde ese punto. Yo creo que ningún ser humano va a estar en la disposición de compartirte realmente qué está pasando en su vida, ¿no? Entonces, por el contrario, si abordamos desde la curiosidad, ¿no? Y me gusta usar mucho la metáfora de los turistas, ¿no? Cuando uno va a otro país, a otra ciudad, imagínate que uno llegase a estar criticando y señalando todo lo que esas personas hacen diferente a uno. Pues, ¿qué te van a decir? Bueno, pues ¿para qué viniste, no? O sea, te regresas y... Entonces, es un poco igual a mí, el abordar oye, y con curiosidad, ¿no? Oye, escuché el otro día de ChatGPT, tú sabes de ChatGPT, cuéntame, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Y cómo lo utilizas tú? ¿Y para qué cosas has visto que es bueno y para qué cosas no es bueno? En general, a los niños y adolescentes, cuando ellos eh, interpretan o identifican que hay un interés genuino de parte del adulto, a todos les fascina hablar de tecnología. Claro. ¿Cuándo no? Cuando ellos sienten que hay una carta bajo la manga, ¿no? De, no, esta vieja me viene porque después me va a salir con otra cosa, ¿no? Pero cuando ellos ven que tú de verdad quieres aprender de algo que para ellos es su vida o les apasiona, como puede ser un gamer, yo no me he conseguido al primero que no quiera hablar contigo de ese tema. Entonces yo creo que eso tan sencillo, porque es simplemente un cambio de chip, ¿no? Y luego otras cosas más secundarias, pues sería que nuestra generación esté más abierta a aprender, a cuestionarnos nuestros estereotipos, porque, por ejemplo, con el gaming se da mucho el tema de que si están perdiendo el tiempo, hay esta visión de mi hijo va a terminar bajo un puente y su vida va a ser un miserable y yo invirtiendo en esta educación y mira, o sea, y nos empezamos a hacer unas historias que de verdad no tienen nada que ver con la realidad. Te comparto una anécdota. Tengo una amiga con su hijo, siempre fue súper gamer y ahorita está estudiando medicina en los Estados Unidos y está en su primer semestre, haz de cuenta, y una de las cosas que le compartió de sus primeras experiencias es cómo el haber jugado videojuegos le está ayudando en todo lo que tiene que ver con manejar los aparatos estos para la paroscopía, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que te puedo dar, pero ya existen millones. Entonces, sí creo que vale la pena que todos, cada vez que veamos una diferencia muy grande en cómo las otras generaciones abordan sus problemas o sus temas, pues antes de saltar a la crítica, pues cuestionarnos, sí, oye, pero ¿será que lo mío realmente es la mejor forma de ver la vida o hacerlo, no? Por ejemplo, ahorita este interés que hay de que las nuevas generaciones se preocupen por su salud mental, por ponerle límites a los demás. Eso fue algo que por lo menos yo, no quiero generalizar que yo era toda mi generación, pero yo sí te puedo decir que yo cuando comencé mi carrera laboral, yo no le ponía límites a nadie. Claro.
y yo no veo necesariamente malo que ahora ellos lo hagan, ¿no? Entonces, creo que esas cosas, ¿no? La curiosidad, el cuestionamiento y el deseo de aprender, porque ahí va otra cosa. El mundo, o sea, no sé qué tan válido es que no quieras aprender sobre la tecnología, porque esto es medio cruel. Te puedes ir quedando aislado, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, la banca. Vamos a decir, no, yo no quiero, no quiero usar una aplicación. Bueno, pues tendrás que guardar tus cosas en tu colchón, o qué vas a hacer. Y, o sea, no sé si has visto ahorita las tendencias en los supermercados, como, bueno, ahorita ya no va a haber cajeros, lo vas a tener que hacer tú, vas a tener que usar. Entonces, un poquito hay que abrirse y quizás cuestionarse. También siento que hay mucho romanticismo hacia el pasado, ¿no? Totalmente. No, entonces, aquellas cosas, no, es que yo trepaba árboles y yo... Bueno, primero, no todos crecimos así, no todos tienen el privilegio, y ahora estos niños y adolescentes tienen la vida un poco más compleja en esos sentidos, ¿no? Claro. Entonces, también hay mucho romanticismo hacia lo que era el pasado, y creo que vale la pena. Tenía sus cosas buenas y las reconozco, pero siempre con el pensamiento crítico de, bueno, y ellos están teniendo esas mismas oportunidades, y si no las tienen, son culpa de ellos realmente, ¿no? Claro, claro. Me encanta lo que dices acerca de los prejuicios, ¿no? Que a veces tenemos. Y voy a rescatar lo que decías ahorita del gaming, porque, pues, como saben, Freedom Squad somos un equipo de creadores de contenido que justo hablan de estos temas, ¿no? Del gaming seguro, de cómo podemos prevenir el abuso sexual en línea y demás. Pero también ha sido súper interesante esta conversación que hemos tenido con aliados, con cuidadores, con otros creadores de contenido acerca de la importancia de empezar a ver también los beneficios del gaming, ¿no? De pronto se sataniza mucho por parte de cuidadores, ¿no? Por adultos, de que justo lo que dices, están perdiendo el tiempo, no sirve para nada, estás sentado todo el día, ¿no? O sea, como que ciertas ideas que tenemos que equilibrar muy bien, ¿no? Porque el gaming, y lo dices muy bien en tu libro también, ¿no? Trae muchos beneficios en temas de creatividad, de gestión de recursos, de socialización. O sea, hay muchas cosas que las niñas y los adolescentes desarrollan a través de los videojuegos también, ¿no? Entonces, que es importante tener esta perspectiva como mucho más equilibrada, y creo que en tu libro una de las cosas que más me gustaron es que no nada más nos fijemos en la cantidad de tiempo que pasan, sino con la calidad y el contenido de las cosas que están haciendo y cómo están desarrollando estas habilidades, nuevas habilidades, o qué necesidades están satisfaciendo a través de la tecnología también, ¿no? Que creo que son preguntas súper importantes que nos tenemos que hacer, porque muchas veces creo que yo como mamá me fijo en el tiempo, ¿no? Hijo, ya llevas una hora, ¿no? En lugar de fijarme a ver que realmente están haciendo algo que los está beneficiando de alguna forma, y que no importa si pasa una hora, qué bueno que pase una hora dibujando o creando o jugando con su hermana, ¿no? Aunque sea en línea, eso trae muchos beneficios también. Entonces creo que estas preguntas que dices que nos tenemos que hacer de autorreflexión también y de reflexión con nuestros hijos son súper importantes, justo para seguir creando este espacio de diálogo, de confianza, de vínculo, ¿no? Alrededor de la tecnología. Sí, de acuerdísimo. Yo pienso que bueno, es que también entiendo el miedo que genera el no saber qué están haciendo, con quién pueden estar interactuando. Eso también es entendible, ¿no? No es que todos los padres estamos locos aquí. Claro. Tiene una razón de ser, pero de nuevo, creo otra cosa que yo he aprendido, y es una opinión, es que educar desde el miedo nunca es buena idea, porque el miedo te hace tomar decisiones, te hace abordar los temas desde lugares donde no siempre consigues lo que estás buscando, que es cuidarlos, ¿no? De las situaciones más exitosas que yo he manejado, de niños, niñas y adolescentes que han estado en situaciones de riesgo, el factor de éxito es que ellos acudieran a pedir ayuda de inmediato a sus padres. Claro. Mira, estoy aquí, me están diciendo esto, mira lo que me está diciendo, ¿no? Cuando se meten en problemas, cuando dicen, no, es que si le voy a avisar a mi mamá o a mi papá, ya no me van a volver a dejar jugar, ya me van a quitar esto, me van a decir, te lo dije. Entonces, por eso el miedo en la maternidad y en la paternidad nunca ha sido mi mejor amigo. No es que nunca lo he sentido, pero cuando lo siento, y créeme que
como madre de 2 adolescentes es algo que no te lo puedes quitar de encima, pero sí trae un trabajo personal de decir, bueno, ¿qué me está dando miedo? Pero no puedo salir desde este miedo a tratar de protegerlos. Tengo que usar, es una preocupación real, son riesgos que existen, pero cómo sobre todo los preparas. Yo creo que yo soy muy pro de cómo les vas dando las herramientas para que ellos al final vayan aprendiendo a cuidarse, porque no es como dice ese dicho, ¿no? Los hijos son prestados. O sea, en algún momento la idea es que ellos sean seres independientes y que no dependan de un adulto que los esté correteando, vigilando cuántas horas llevan en el celular. ¿No? O sea, qué triste que un niño, una niña, un adolescente llegue a una universidad y, bueno, aunque te digo que trabajo con muchas universidades y tristemente me comparten que sí, que hay muchos padres que se sobreinvolucran y siguen pues lastimosamente interviniendo en la vida de los hijos en un punto donde no les permiten a ellos mismos desarrollar sus funciones ejecutivas de organización, de cumplir sus responsabilidades, ¿no? A veces ese amor genera los resultados opuestos, pero digamos que en términos normales o generales es triste que lleguen y se pierdan la oportunidad de una buena educación en una buena universidad porque no tienen el autocontrol de dejar de ver el celular o que no tienen la disciplina de sentarse a hacer lo que hay que hacer porque es lo que toca y no es lo que te da placer. Y esas cosas es trabajo que viene desde casa, desde la edad preescolar, ¿no? Y ni hablar que lleguen a un trabajo que le van a poner a alguien a ver si está viendo redes sociales o está jugando videojuegos o está haciendo el trabajo. Lo que va a suceder es que si no hace el trabajo va a perder su trabajo, ¿no? Entonces, ese siempre es mi norte, que bueno, cuando yo no esté, pues estas personas van a ser funcionales, estas personas van a ser de bien, ¿sí? O sea, al final cuando vemos pues lo que son las conductas inapropiadas en redes sociales o en videojuegos, eso no lo genera el videojuego, no lo genera la red social. Es un ser humano haciendo un mal manejo de un conflicto, un ser humano haciendo un mal manejo de sus emociones, y es ahí donde tenemos que trabajar. Totalmente. Y esto que dices me parece muy importante, o sea, cómo equipamos a nuestros hijos e hijas a que ellos sean finalmente ciudadanos digitales responsables, ¿no? Que hagan un buen uso de la tecnología, de las herramientas a su disposición y que no nada más se cuiden a ellos, sino a su entorno también, ¿no? O sea, cómo están cuidando a sus amigos, a su comunidad, ¿no? Y hacer un tema de ciudadanía. Porque sí creo que a veces cuando educamos desde el control y el miedo, no les estamos realmente equipando con herramientas. Nosotros estamos como cuidadores asumiendo ese control, pero no les estamos enseñando realmente qué es lo que ellos pueden y deben de estar haciendo para fomentar estos buenos hábitos o autocontrol, respeto hacia los demás y hacia sí mismos, en fin, ¿no? Todas estas cosas que tenemos que estar todos desarrollando de una forma continua cuando estamos viviendo en línea. Pero quiero hablar ahorita, porque creo que es el momento ahorita con todo lo que estás diciendo que me parece súper importante, acerca de qué estamos viendo ahora sí en temas de abuso y explotación sexual en línea, ¿no? Como sabes, en Fundación Freedom trabajamos para prevenir el abuso sexual y en las últimas décadas, ¿no? Con todos los desarrollos tecnológicos, pues vemos un incremento importante de abuso y explotación de niñas y niños y adolescentes en el mundo digital, ¿no? A través de videojuegos, redes sociales, servicios de mensajería. Y es algo que creo que nos debe de preocupar, pero sobre todo ocupar, ¿no? Que realmente tengamos estrategias como fundaciones, como organizaciones, como empresas, como familias, desde casa, de qué podemos hacer, porque creo que hay mucho que podemos hacer. Y específicamente quisiera hablar de 3 fenómenos que hemos visto crecer de forma importante relacionado con este tema. El primero es la autogeneración de material íntimo, o sea, el sexting, ¿no? O el envío de nudes, packs, dick pics, en fin, ¿no? El segundo es la sextorsión, que muchas veces es la extorsión derivada de haber recibido un material así y luego se pide ya sea más material íntimo o dinero o un encuentro físico, en fin. Y la última es la creación de material de abuso o de material pornográfico derivado de la inteligencia artificial, ¿no? O los deepfakes, que son como los 3
pues sí, como fenómenos que estamos viendo. Y quiero preguntarte específicamente, aprovechando pues toda tu experiencia, sobre todo como lo que conversas con los adolescentes, con las familias, empezando, si te parece bien, por el sexting, ¿no? Voy a dar como algunos datos que creo que a mí me han impactado mucho, pero bueno, estudios han documentado que 40% de adolescentes consideran normal enviar una foto íntima y 1 de cada 3 adolescentes ha recibido o ha pasado por sus manos una foto que ellos no solicitaron. O sea, alguien les reenvió una foto de alguien más, ¿no? Sin su consentimiento. Y la población que más ha incrementado su producción de imágenes, ¿no? Autoproducidas, son niñas entre 8 y 12 años. Entonces, son niñas que ya tienen acceso a Internet, que tienen pues, un dispositivo propio. Entonces, quiero preguntarte en temas de sexting, ¿cómo podemos iniciar una conversación con nuestros hijos y qué temas tenemos que tomar en consideración? Mira, fíjate que el sexting es uno de los temas que yo más tiempo le dedico a investigar y entender porque es sumamente complejo y sobre todo para los adultos, pues cuando tú les expones, pues la mayoría ni entiende la lógica de por qué alguien haría algo así, porque pues pareciera obvio de que todas las cosas que pueden salir mal, ¿no? Entonces, aquí me gustaría comenzar como explicando que los detonadores que hacen que un adolescente, un niño, porque estamos hablando de 8 años, para enviar un tipo de esta imagen, de estas imágenes son muy variables, ¿no? Vamos a tratar de agruparlos en 3 grupos, las 3 posibles, porque cada grupo nos va a dar un factor de protección que podemos trabajar, ¿no? Hay un primer grupo de niños y adolescentes, que sobre todo aquellos que están iniciándose en el interés por el otro, si les gusta una niña, si les gusta un niño, pues hay quienes ven los nudes como una forma de decirle a la otra persona, yo estoy interesada o interesado en ti, ¿ok? ¿Por qué pueden haberse formado esa idea? Bueno, porque en los medios que ellos ven, que normalmente no es donde los que vemos los adultos, pero sus series, sus películas, los videos de TikTok, los Reels, el mundo en donde ellos se mueven, o sea, ellos interpretan una idea de que eso es lo normal en ese proceso de cortejo, vamos a llamarlo así, Claro. ¿no? Que no tiene que ver con la realidad. Porque cuando, o sea, ese 40% te lo dice, pero cuando tú vas a las cifras, quienes lo mandan al final del día es un 13, un 15% entre 13 años y 17 años. O sea, la gran mayoría no lo hace, claro. Pero el entorno les hace, por eso, les hace creer que sí, que lo ven normal, ¿no? Luego hay otro grupo, entonces claro, ¿qué podemos trabajar ahí como papás o como educadores? Hay que hablar, hay que educar en una sexualidad afectiva, ¿no? Claro. Donde se enseñe sobre el valor de la intimidad, el pudor, cuáles son, bueno, desde chiquitos, ¿no? Lo que es la prevención de abuso sexual infantil cuando se les habla qué partes son íntimas, qué partes son privadas, qué muestras y qué no muestras, ¿no? Y ahí tenemos un problema porque a pesar de que esta es una de las grandes soluciones, todavía hay mucho recelo en los adultos en el tema de educar en la sexualidad. Entonces, yo que trabajo mucho con los colegios, está como el debate de quién lo tiene que enseñar, el colegio o yo, ¿no? Entonces, si lo enseña el colegio, obviamente no todo el mundo está de acuerdo en la forma como lo enseña el colegio, porque cada familia tiene unos valores y unos pensamientos diferentes. Pero si no lo enseña el colegio y las familias no lo enseñan, entonces, ¿a dónde están yendo estos niños a satisfacer estas curiosidades sobre la sexualidad? Pues lamentablemente sabemos que el consumo de pornografía en edad infantil es una cosa de las cosas más tristes que podemos saber sobre lo que ha impactado la tecnología en los niños, ¿no? Claro. Y muchas veces, pues ellos lo que querían saber, cuando vemos esos estudios, pues lo que querían saber eran cosas de anatomía humana, de cómo son las relaciones sexuales, o sea, unas cosas que un buen curso les podría haber enseñado y ellos están yendo al peor. Claro. ¿No?
Entonces, aquellos niños y niñas que han estado en contacto con pornografía, sí hay una mayor probabilidad de que envíen este tipo de contenidos. Claro, ¿no? y si me permites nada más interrumpirte tantito, porque No, me las parece veces que quieras. súper importante este punto, también en temas de la expresión temprana pornografía, creo que es súper importante que como cuidadores hablemos acerca de que la pornografía no es una herramienta educativa, ¿no? Pero esto viene un poco de lo que dices, de tener estas conversaciones incómodas de pronto desde casa, de poder hablar de estos temas y abrir un espacio donde me puedes preguntar lo que quieras, aunque me sienta incómoda, aunque tú te sientas incómodo, aunque nos dé pena a los dos, vamos a tener este espacio seguro donde podemos hablar de temas y de dudas, y poder ofrecer una alternativa, ¿no? Porque finalmente la pornografía pues está plagada de muchas cosas, ¿no? De violencia, muchas veces de trata, de abuso y explotación de las personas que aparecen en los videos, no se toma en cuenta el consentimiento, o sea, hay como tantas cosas Sí. que trae y los niños sobre todo, no tienen ni el conocimiento, ni las herramientas, ni la madurez para poder procesar estas cosas que están viendo. Ni los adultos. Ni los adultos, ni los adultos. Eso. Así es, así es. Sí, pero sí genera unas distorsiones muy fuertes en el entendimiento de los niños y los adolescentes de lo que es una relación afectiva con una persona que te atrae o que te gusta. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, ese es un o sea, hay que hablar de sexualidad, hay que hablar y no solo, porque muchas veces la sexualidad vemos como las relaciones sexuales, pero no, es expandirlo a lo que es un ser sexuado, de cómo te quieres que te perciba el otro, oye, contarles cómo era el cortejo, cómo tu papá me empezó a dar señales, ¿no? Claro. Y qué hacía yo. O sea, contarles una versión alternativa a lo que ellos están obteniendo de los medios y del entorno. ¿Ok? De acuerdo. Que sepan, oye, no, pues es que una niña, vamos a usar el ejemplo de una niña, ¿no? Pero también pasa de los varones. Oye, que una niña te mande un nude, oye, hay otras formas de mandar señales, ¿no? Y como tú de una forma respetuosa le puedes hacer saber que, oye, no tienes que enviarme este tipo de cosas porque además me metes en un problema a mí. Claro. Sí, me metes en un riesgo, ¿no? Totalmente. Luego hay un segundo grupo que es muy interesante, que es que no saben decir que no. O sea, la razón por la cual mandaron el nude es que no saben decir que no. Y entonces ahí entramos un tema de límites, ¿no? De cómo educamos en que, pues, tú tienes tus derechos y no hay nada de malo en decirle al otro, esto no. A las culturas latinoamericanas eso nos cuesta mucho, sí, porque a veces el ponerle un límite a la otra persona se interpreta como una falta de amor. Uh-huh. Entonces, vamos a suponer que tú me invitas a desayunar y yo de verdad no quiero, vamos a suponer que, pero no porque me caigas mal, no porque, sino vamos a suponer que amanecí con un mal día, ¿no? Y que yo digo, ay, pero es que si le digo que no me va a volver a invitar más nunca, o va a pensar que ya no me va a juntar y ya, ¿no? Entonces, que ellos vayan aprendiendo, mira, en una relación, si hay algo que vale oro, es el poderle decir a la otra persona, mira, hoy no, o hasta aquí, o eso que me estás diciendo me molesta, ¿no? ¿Cuántas veces en las familias normalizamos el que sabemos que al más bajito le decimos el chaparro y le molesta? Ah, no, pero pues que se aguante, ¿no? Pues que aprenden todo ese entorno, que no le puedes poner límites. Claro. Entonces, todas esas cosas influyen en este rompecabezas. Sí. Entonces, y que ahí, perdóname, o sea, me parece que es súper importante que como cuidadores, mamás y papás, aceptemos también cuando nuestros hijos nos ponen límites, ¿no? O sea, que, a ver, también en temas de crianza, digo, hay momentos en donde tienen que hacer lo que les estamos pidiendo porque pues es su responsabilidad y su obligación y demás. Pero también hay momentos donde nos pueden decir, eso no me gusta, como dices, no me gusta que me digas así o no me gusta que me hables así, ¿no? Que les enseñemos desde ahorita que nosotros también podamos tener una relación en donde pueden poner límites y que van a ser respetados y escuchados, ¿no? Y que van a ser tomados en cuenta. Dentro de, evidentemente, pues la dinámica de la crianza entre un cuidador y un hijo, pero creo que es súper importante también fomentar eso desde casa, que tienen opiniones que van a ser respetadas, que pueden poner límites y que nosotros como, o sea, reconociendo su propia persona, ¿no? También es algo que nosotros debemos de respetar como cuidadores. Sí, y luego, fíjate, ser muy conscientes como papás de a veces cuando los consentimos en exceso o no hay límites,
pues bueno, en la casa, pues tú son tus hijos y siempre lo vas a querer, pero muchos casos que de niñas o niños que son muy insistentes pidiendo estas fotos o redistribuyéndolas, es porque pues carecen de un ambiente donde se les ha dicho hasta aquí, ¿no? Y nos pasa mucho en las escuelas, ¿no? Que cuando llamas a las familias de esos niños, niñas y adolescentes, pues muchas veces en vez de admitir, oye, esto fue una equivocación y hay que corregirlo, o hay que asumir las consecuencias, o hay que reparar el daño que se generó, pues por el amor que sentimos hacia nuestros hijos, más bien evadimos el problema, buscamos una justificación para esa conducta, no lo vemos mal, lo normalizamos, es culpa de la niña o del otro niño, pero nunca del tuyo, y lo que no vemos al final del día es el daño que se hace, porque al final pues el mundo no funciona así. Claro. Y a lo mejor en ese momento de la escuela no va a vivir la consecuencia, pero más adelante sí lo va a tener, porque no va a lograr desarrollar una relación con alguien donde haya un respeto y donde haya una confianza, ¿no? Porque cómo tú vas a poder querer estar con una persona donde en cualquier momento, si no se hace lo que esa persona quiere, te va a maltratar o te va a hacer sentir mal. Y eso pareciera, no se habla tanto y no es tan popular y no es tan masivo en las redes sociales, pero creo que es la raíz de muchas de las cosas que estamos viendo en los colegios, ¿no? Sí. El cómo las nuevas generaciones están aceptando las faltas de respeto, están aceptando, se creen merecedores de todo, no hay límites, no hay una consecuencia, y tristemente pues generamos niños y niñas y adolescentes que no son tan felices, ¿no? Sí, sí. Y luego, bueno, pasemos al tercer grupo, que creo que lo podemos conectar un poco con la sextorsión. Hay un tercer grupo que envía estos materiales porque están siendo amenazados. Entonces, a eso, o sea, ahí el consejo, mira, no mandes nudes o pon límite, o sea, ahí no sirve porque es una persona que lo está enviando porque siente que el costo de no enviarlo puede ser mayor a no hacerlo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de víctimas de sextorsiones o de cyberbullying, en el cual se les tiene que proteger como tal, ¿no? Y es importantísimo que acudan a un adulto para que los podamos apoyar a frenar, pues están siendo violentados. Claro, ¿okay? Claro. Oye, ahorita que dices acudir a un adulto, o sea, ¿qué te dicen los niños, niñas, adolescentes con los que trabajas acerca de qué características tendría para ellos un adulto de confianza? Porque creo que todos los papás y mamás quisiéramos pensar que nosotros somos el adulto de confianza, que ese es el objetivo, ¿no? Pero muchas veces los niños no consideran que sus papás son sus adultos de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué rasgos tendrían que tener, ¿no? Tendríamos que tener para ser ese adulto de confianza y que nos puedan venir a pedir ayuda si algún día nuestros hijos están en problemas? Yo siento que ellos nos observan muchísimo, más de lo que creemos, ven cómo manejamos nuestras relaciones, traicionamos a nuestras amigas y amigos, a nuestros familiares, de quién hablamos bien, de quién hablamos mal. Si están viendo, oye, mi mamá se junta todo el tiempo con este grupito y luego llega a ese desayuno y está destrozando a cada señora. Ellos todos lo ven, ¿no? Si se enteran que nos contaron algo y de repente están en una comida familiar y resulta que la prima de la tía se sabe la historia, sí. Entonces como que, ok, ¿no? Por supuesto, si se les revisan sus aparatos electrónicos sin su consentimiento, en el sentido de que no hay un acuerdo previo con los padres de que eso iba a ocurrir y de qué forma respetuosa eso iba a ocurrir. Pero eso, ellos creo que te observan en una mayor o menor confianza no solo en tu relación con ellos, sino en tu relación con todos, cómo te comportas tú y si eres una persona confiable. Yo creo que es igual que nosotros decidimos en quién confiar o no. Claro. Es algo, mira, eso sí yo lo platico mucho con ellos, ¿no? Mira, si tú tienes una amiga, ¿no? Las mujeres que somos más chismosas, ¿no? Y esa amiga te cuenta algo de una amiga que le pidió que no se lo contara a nadie. Bueno, ya eso es una primera señal que
no, pues es probable que a lo mejor si tú le cuentas algo, pues también se lo va a contar otra persona. O sea, tú tienes, entonces ellos, eso uno lo aprende con los años y con las canas. Ellos todavía, yo siento que es una etapa súper dolorosa la adolescencia porque, Sí. bueno, es donde te vas dando cuenta de todo eso, ¿no? Claro. Y es igual, pues ellos van a ir viendo qué pasa, qué ha pasado cuando yo he pedido ayuda, ¿no? Otra cosa que ellos ven es, te cuentan algo que le pasó a un amigo o una amiga y ven tu reacción. Y conectándolo con los nudes, esto es importante, porque a veces cuando se enteran, no, que se viralizó la foto de fulanita. Bueno, si ellos empiezan a ver que en nuestro hogar a esa persona se le juzga, se le critica, o sea, su mundo se acabó, o sea, no, ya esa persona es como una muerte en vida, ¿no? Sí. ¿Qué va a interpretar? Bueno, pues si un día o yo ya lo hice, solo que la mía no se ha Claro. viralizado, o yo sé, esto es lo que ellos van a pensar de mí. Entonces hay que ser muy estratégicos con los mensajes que damos en casa, ¿no? Yo siempre les platico de lo que es la empatía y la compasión porque desconocemos las circunstancias por las cuales esa persona decidió mandar esa foto. Como hablaremos más adelante, esa foto, cualquiera nos puede crear una foto así con inteligencia artificial. Así es. Y cómo quieres que te traten a ti o a un familiar tuyo si es expuesto, ¿no? Porque a nadie le va a importar, ni nadie se va a poner a, no, bórrenlo todo, fue con inteligencia artificial. O sea, Claro. hay una sociedad muy poco empática. Entonces, que ellos sientan, bueno, en mi casa, ¿cómo se responde a eso? Yo más bien soy, oye, pues qué situación tan difícil debe estar pasando esta familia. ¿Habrá alguna forma que se lo podemos alivianar? Claro. Siempre, a veces ellos quieren ayudar, pero dicen, no, es que si le hablo, entonces me van como a etiquetar a mí también. Entonces abandonan mucho a las víctimas. Entonces más bien darles recursos. Yo les digo, mira, mándale un mensajito. Con que le digas, yo no estoy de acuerdo con lo que te pasó, le puedes cambiar la vida a esa persona. Claro. Entonces, eso es bien importante, el cómo reaccionamos a estos envíos de estas fotos, ¿no? En la casa. Totalmente. Y a los pedidos de ayuda, creo, en general de nuestros hijas e hijos, porque creo que la manera, como dices, de respuesta no inicial, también determina no nada más ese momento en el que te están viendo, sino todos los momentos que vienen después, ¿no? Estás creando como un historial para ellos de qué te pudieran contar o no. Y creo que también eso es bien importante, ¿no? Empezar a crear como este espacio seguro donde no van a ser juzgados, donde si cometen un error pueden venir con nosotros y pedirnos ayuda y que van a encontrar un lugar de contención, ¿no? Y perdón que te interrumpa, Sí. y sabes que este tema de que esas experiencias son cosas que pasaron, pero que no te definen para siempre. Claro. Porque hay muy fuerte el mensaje de, es que si tú te equivocas en redes, si tú te equivocas, o sea, tu vida se acabó. O sea, ya no vas a tener trabajo, o sea, no vas a tener familia. O sea, entonces tú ponte en la mente de un adolescente de 14 años. Dice, bueno, pues si ya no voy a conseguir trabajo, ya no, o sea, pues ¿para qué me levanto de mi cama? O sea, ¿me entiendes? O sea, porque Claro. ya, o sea, mi destino ya, se acabó. Entonces, más bien es el trabajar de, a ver, no, esto es algo que pasó, fue muy grave, por supuesto, tiene un impacto, pero vamos a salir adelante y no vas a ser la misma persona que eras antes de hacer o de lo que haya pasado, pero vas a ser otra persona con otra experiencia y vas a hacer otras cosas, ¿no? Totalmente. Porque eso sí me preocupa cuando me ha tocado mucho trabajar con las víctimas o chavos que han cometido diferentes tipos de errores, pues esa sensación de como una marca permanente, ¿no? Y se escucha mucho, ¿no? Es algo porque los adultos pensamos, no, es que si le digo eso, no se va a atrever a hacerlo, ¿no? Al final son adolescentes y muchas decisiones que toman a veces tienen que ver con la impulsividad de la etapa de desarrollo que se encuentran y de un cerebro completamente descalibrado en la medición de sus riesgos. Totalmente. Entonces, decirle un mensaje tan fuerte a nivel de salud mental puede ser verdaderamente, pues los puede afectar mucho, ¿no? Claro, y creo que es súper importante, de nuevo, partiendo desde la empatía,
recordar un poco todos los errores que nosotros cometimos en nuestra vida, que crecimos sin tecnología, que gracias a Dios no había alguien grabándonos o que no teníamos en nuestras manos un dispositivo en ese momento para enviar información o fotos y demás, porque si no nosotros seguramente hubiéramos estado muy tentados a hacer lo mismo o haber enviado algo, haber cometido algún error en línea. Lo que pasa es que a veces nos cuesta trabajo entender por qué, como dices ahorita, las nuevas generaciones lo están haciendo, pero nosotros también crecimos cometiendo muchos errores. Afortunadamente nadie estuvo ahí para grabarlos en ese momento, pero creo que de ahí parte este tema de empatía, de saber esta generación está creciendo, se está apenas madurando su cerebro, lo que dices en temas de corto y mediano plazo, ¿no? De impulsividad. Entonces, tenemos que entender que ellos están creciendo en este mundo digital y pues que sí se van a equivocar, ¿no? O sea, porque nos equivocamos todos. Entonces, nada más es saber cómo ayudarlos a intentar tomar las mejores decisiones, a dónde acudir cuando estén en una situación de riesgo. Y creo que ahorita lo que dices de qué mensajes damos, este mensaje de se te va a acabar la vida, es un mensaje que usan mucho en temas de sextorsión. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos reforzando no desde casa en esos miedos que usan después depredadores en línea, ¿no? Porque hablando ahora ya de sextorsión, es este envío de material íntimo porque están siendo obligados, ¿no? Coercionados. Y muchas veces derivado de un proceso de amistad o de amor que generaron en línea. Total. Incluso con personas conocidas. O sea, porque antes pensábamos que solo eran gente desconocida. No es cierto. O sea, ya el tema de sextorsión o de reenvío de material íntimo es por gente que conoces también y en quien confías. Muchas veces te digo, parejas que terminaron en malos términos y la otra persona no supo manejar su enojo y hace un mal uso de ese material. Entonces, por eso volvemos a lo del principio. Qué importante educar en ese manejo de emociones, en ese manejo de cosas, pero totalmente de acuerdo, o sea, cuando ya eso pasa, la víctima creo que lo último que necesita es ese mensaje, ¿no? Por supuesto. Más bien, pues vamos a salir adelante y esto no te define como ser humano para siempre, ¿no? Además que eso que mencionabas es importantísimo. A veces la gente cree que es así de, no, yo estaba jugando y me la pidieron y la mandé. O sea, no, o sea, había una relación. Y muchas veces, que si quieres lo conectamos con el grooming, que, bueno, para definirlo para la gente que no lo conoce, el grooming es un delito. Hay que comenzar por aclarar, ¿no? Y eso se lo digo mucho a los niños. Esto no es que es una broma, no, eso es un delito en el cual un adulto se gana la confianza de un menor de edad, pero su objetivo desde el principio, desde el momento uno, era cometer un abuso sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que esa relación, estas personas son expertos, lamentablemente expertos para algo malo, y vienen trabajando mucho esa relación. Entonces, cuando ese niño, niña o adolescente manda esa foto, pues estaba involucrado sentimentalmente o emocionalmente con esta otra persona. A mí me tocó un caso de una niña que había perdido a su papá. Y la verdad, la mamá estaba en su duelo y estaba muy mal. Y esta niña, la persona a quien la acompañó durante su duelo, fue este abusador sexual. Entonces, fue uno de los casos más difíciles porque pues que la niña ni se daba cuenta, ni lo veía como un abuso, porque para ella esa figura fue la figura que la acompañó durante el duelo, ¿no? Y no lo digo a modo de juzgar a la mamá, porque debe ser una situación realmente terrible perder a tu esposo y al padre de tus hijos, pero son cosas que pasan. Claro. Entonces, el contexto en el que suceden esos abusos es muy importante para entender por qué la víctima hizo lo que hizo y apoyarla, ¿no? Claro, y entender que son víctimas, porque justo creo que muchas veces responsabilizamos a la víctima de la conducta cuando son víctimas hablando de la sextorsión y el grooming, de un depredador que se aprovechó de sus vulnerabilidades, de sus situaciones de vida, de lo que sea, de los factores de riesgo que existan,
para entonces abusar de ellos, ¿no? Y que son expertos. Y que a eso se dedican, así es. Tú eso lo sabes mejor que yo porque me has enseñado cosas de cómo hasta manejan varias víctimas al mismo tiempo y ya saben, bueno, a este niño hay que entrarle por aquí y a esta niña hay que entrarle, esto es lo que... Y bueno, y ahí el mayor factor de protección es que no hayan niños vulnerables, ¿no? Así en la es. parte emocional, en la parte de que no se sientan solos, que no se sientan, porque esos son... las víctimas más fáciles para estos depredadores. Exactamente. Y entonces, en este tema en particular, ¿cómo podemos hablar con nuestros hijos acerca del grooming y justo darles a ellos herramientas para el autocuidado? Justo en estas conversaciones que tienen en línea, en sus interacciones. O sea, me parece que es súper importante educar también en este tema porque entre más conozcan cómo se ve, cómo se escucha una situación así, sería más fácil identificarlo. Sí, mira, yo creo que hay que distinguir por edades. Yo creo que cuando hablamos de niños muy pequeños, el exigirles que se sepan cuidar es un absurdo, ¿no? Creo que esa responsabilidad completamente recae en los padres o en los adultos que son responsables de ese menor de edad. Y yo creo que lo ideal es no exponerlos a que estén en esos chats porque claro. es algo... O sea, si lo llevas al mundo presencial, es como que le estuvieses dejando en un aeropuerto solo a Miri, cuídate, y haz estas 3 cosas. O sea, no. Claro, es absurdo. Es absurdo, pero pasa un montón, pasa. ¿no? Entonces, yo creo que sí, lo ideal es que no estén interactuando con gente que ellos no conocen, que nos tomemos el tiempo para configurar las opciones de seguridad y privacidad que tienen cada una de las plataformas. Si la plataforma no tiene opciones de seguridad, no es un lugar para tu hijo. ¿Okay? Totalmente, o sea, como... totalmente. Y creo que tocas un tema súper importante y que nosotros desde Freedom Squad hablamos muchísimo, que es esto de crear contextos digitales seguros. Eso quiere decir que no tengamos a niños pequeños en lugares donde no deberían de estar. Cuando sean un poco más grandes es revisar las clasificaciones, ver si tienen chats en línea, o sea, ver, así como cuidamos la casa que esté cuando están chiquitos, le ponemos, no sé, tapamos todos los contactos y las esquinas para que no se golpeen. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer en líneas. ¿Cómo podemos crear un contexto digital donde ellos puedan jugar libremente, así como en nuestra casa, de una forma segura? Sí, es que literalmente es eso, ¿no? Inclusive, o sea, si son niños pequeños y tú no les sabes, y pues entonces no tiene que estar ahí. O sea, me encanta la metáfora de la alberca, ¿no? O sea, tú no dejarías, ay, no, es que yo no le sé nadar y no me gusta y me da frío, pero ve y métete tú. O sea, nadie haría algo así. Claro. Pues es lo mismo, ¿no? Yo, fíjate que también, yo soy de las que me inclino que hay que generar presión para que también todas estas empresas se hagan responsables. Claro. Yo creo que ellos son los que pueden generar el cambio más grande que cualquier otro mortal, ¿no? Porque el poder que tiene el creador de un videojuego para diseñarlo de forma segura, pues es mucho mayor al que puedo hacer yo, ¿no? Entonces sí me gusta como ciertos países ya están, más que enfocándose en la prohibición y no sé qué, es más bien a ver, señor empresa, usted creó este juego, si aquí va a haber menores de edad, tú tienes que garantizar que estos menores de edad estén seguros, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que tengan el privilegio y la suerte de crecer en hogares que tienen padres o adultos que los estén cuidando, pero lamentablemente esa no es la realidad de todos los menores de edad. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que quien no tenga esa suerte, exponerlos, como pasa. No, yo creo que sí hay que seguir presionando en esa dirección, porque además has visto en los últimos años cuando se presionó, resulta que ahora sí se podía, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que algo que sería maravilloso es que by default viniese extremadamente seguro y que la gente más bien tuviese que tomarse el tiempo de bueno, no, esto ya no hace falta, ¿verdad? No como ahora, que es al revés, o sea, que viene completamente abierto y te ponen el esfuerzo a ti de buscar tu privacidad y tu seguridad. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ese es en un primer punto. Luego, cuando ya son más grandes, otros grupos de edades, es una combinación entre que tú sí le dediques tiempo a hacer las configuraciones de seguridad, pero ya tienes que empezar a dotarlos de habilidades de autocuidado. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, ¿qué se habla y qué no se habla con una persona que tú solo has conocido en línea?
¿no? Y me gusta usar muchos ejemplos de la vida cotidiana. A mí me gusta mucho usar el ejemplo de la vida cotidiana, como puede ser ir a una tiendita, ¿no? Entonces, tú entras a la tiendita y te consigues al señor, ¿verdad? Que te va a cobrar y de alguna forma, aunque no lo conozcas, tienes que comunicarte con él. Ahora, ¿qué tipo de cosas puedes hablar con esa persona? Lo que hace sentido en el contexto de una tiendita. Claro. Entonces hago el ejercicio con ellos. Bueno, ¿qué te puede preguntar? Bueno, tú le puedes preguntar dónde consigues un producto, cuánto cuesta. Ellos mismos te dicen, bueno, que te den las buenas tardes, los buenos días. Ajá, ¿y qué te parecería como extraño, creepy que te preguntase? Bueno, ya cosas más personales, ¿no? Pues en los videojuegos es lo mismo. O sea, si estás hablando del videojuego, pues está bien, ¿no? Ahora, ¿cuándo son señales de alerta? Cuando de repente esas conversaciones se empiezan a volver más personales. Esto es complicado porque estamos hablando de niños, entonces a veces me pasa el que, pues para ellos una persona que ha jugado 3 semanas con ellos, pues ya quizás no es un desconocido, ¿no? Y por eso yo antes que decía, no, que no hablen con desconocidos, hasta que me sucedió esta anécdota que siempre la comparto de una amiga, que el hijo tenía como 5 o 6 años, estaban solos en su casa, ella se mete a bañar y cuando sale de bañarse se encuentra que alguien había cambiado el garrafón de agua de su casa y evidentemente no podía ser el niño, ¿no? Y entonces le dice, oye, José Andrés, ¿y el agua? Y José Andrés, ah, sí, mamá, es que vino el señor Pablo. Y, o sea, y la mamá, ¿cómo? Y le abriste la puerta, pero si yo te he dicho que no le abras la puerta a desconocidos. Y dice, mamá, el señor Pablo no es desconocido, es el señor que siempre nos ha traído el agua. Claro. Entonces el niño le abrió la puerta, no muy diligente, le pagó y todo, ¿no? Pero te hace ver que los conceptos que manejamos nosotros no es lo mismo que manejan ellos. Claro. Entonces, más que enfocarnos en no juegues con desconocidos, es qué se habla y qué no. Y eso, que sean muy cuidadosos. Si empiezan a jugar siempre con las mismas personas, como papás estar igual que te interesa con quién juega un deporte o con quién sale a jugar afuera de tu casa, pues aquí es lo mismo. Oye, y veo que siempre estás jugando con esa persona y cuéntame quién es y cómo se llama, que esa persona sepa que tú estás ahí, ¿no? Claro. Todos esos son... Y luego que confíen mucho en su intuición. O sea, oye, si algo te dice que tú, a ver, qué raro que me está preguntando eso, es una señal. Y casi siempre, es impresionante, pero casi siempre la intuición tiene la razón, ¿no? Claro. Entonces, esa es una primera cosa, ¿no? Ahora, lo ideal, repito, es que mientras estén en esas edades de primaria, jueguen con personas conocidas, que nosotros se lo configuremos y sepamos, oye, es esta persona, o si lo hacen ellos, pues nosotros corroborar que sí sean las personas que dicen ser, porque luego los usuarios, sabemos en el mundo del gaming que nadie se pone Cristina Fortuny, ¿no? Claro, o sea, todos claro. somos unos usuarios un poco extraños. Sí. Entonces, ayudarlos con esa parte, ¿no? Totalmente. Y eso de cuando o sea, qué cosas conversas a través de un chat de un videojuego y qué cosas no. Y el tema de la intuición me parece también que es un tema que trabajamos mucho en el abuso sexual, ¿no? Ayudarles a identificar su semáforo corporal, ¿no? Exacto. ¿Qué cosas los hacen sentir bien, qué cosas los incomodan, que le hagan siempre caso a su incomodidad, ¿no? Eso es su cuerpo que le está avisando que hay una situación de peligro, es hasta como muy instintivo, ¿no? Un instinto de supervivencia, de que algo en el ambiente, algo de lo que estás viviendo te está generando miedo y tienes que reaccionar y tienes que poner ya sea un límite o salirte, o sea, como tomar una decisión para protegerte. Entonces creo que eso es muy importante también desde chiquitos, enseñarles a escuchar, ¿no? Estas señales que nos da. O que se sale de lo normal, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, somos un grupo de niños de 11 años y de repente, pero en el grupo hay uno de 25, pues bueno, puede ser una gran persona, pero digamos que hay algo que se sale del promedio, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cosas, estar como muy alertas, ¿no? De acuerdo. Y quiero decir algo importante en el tema de sextorsión. O sea,
Generalmente los temas de violencia sexual, la mayor cantidad de víctimas son niñas, pero en el tema de sextorsión estamos viendo un incremento importante en víctimas que son niños. Y como que el modus operandi que se ha empezado a documentar es que se hacen amigos de alguien en línea que tiene un perfil de niña, ¿no? Atractiva. Atractiva, muy guapa, que es la primera, después de entablar una relación, una amistad, ella es la primera en enviar una foto. Para que entonces ellos envíen a su vez una foto íntima y ahí empieza este proceso de extorsión, ¿no? Y muchas veces aprovechándose de este entorno en donde pues los niños no necesariamente se ven como un target, ¿no? del tema de abuso sexual, ¿no? Entonces es muy importante que como cuidadores sepamos que esto está pasando, que esto está creciendo y que tenemos, como bien dices, la responsabilidad de tomar cartas en el asunto del cuidado digital de nuestros hijos, ¿no? Y tener estas conversaciones. Ahí hay otra cosa que ayuda, es que lo difícil es que ellos nunca van a saber realmente con quién están jugando. Entonces, lo que tú puedes identificar son conductas. Entonces, esta que platicamos es una primera conducta, ¿no? De que de repente te empiece a interesarse por ya cosas más personales. Pero otras señales que les pueden dar, una, que los inviten a seguir chateando, pero en otra plataforma. Claro. ¿No? No, es que no me está funcionando bien el chat, vámonos a no sé, puede ser... si están en un videojuego, pasarse a WhatsApp o pasarse a cualquier otro. Eso es una estrategia que comúnmente utilizan, o que de repente estos mensajes de no, es que tus padres no te entienden y yo soy el que te entiende, que sean, yo les digo, mira, es como ese amigo que tú no has conocido nunca en tu vida, de repente aparece en un videojuego, ¿no? Entonces, a ver, tú has tenido amigos, siempre están de acuerdo en todo, les gusta todo. No, o sea, eventualmente va a llegar algo en que no estás de acuerdo. Bueno, esta persona es muy raro que en todo coincida contigo, ¿no? El que les hagan regalos, premios, que les estén cediendo las monedas de cada una de estas plataformas de juego. Igual que no aceptamos eso de una persona de la calle, pues es lo mismo, ¿no? Y a veces también tienen este interés de saber quién tiene acceso a sus dispositivos, si están solos. Y yo les cuento mucho de que se acuerden de esta película, que sí, ya sé que es viejísima y de nuestra generación, pero Mi pobre angelito, ¿no? Claro. Como el niño, a pesar de estar solo, todo el tiempo está demostrando que no está solo. Pues aquí es igual, ¿no? Yo digo, bueno, es mejor estar diciendo, no, sí, mi mamá es una freak que me revisa, o mi papá peor, lo tiene conectado a su celular, porque esas son víctimas que se le van a hacer mucho más difíciles, ¿no? Menos atractivas a un depredador, porque es un niño, una niña más cuidada. Totalmente. Y justo equiparlos con estas frases que nos acabas de decir de tus papás no te entienden, o vamos a pasar esta conversión a un lugar más privado, o mándame una foto. O sea, estos ya deberían de estar detonados. Si les explicamos que esto es parte de este proceso, que puede formar parte de un proceso de grooming, ya son mucho más fáciles de identificar por la parte del receptor, ¿no? Y que estamos ayudando a equiparlos con información y herramientas, además del acompañamiento que tenemos que dar como cuidadores, ¿no? Y quiero pasar ahora sí al tema, pues, además de estas herramientas que hemos visto que se han estado desarrollando en las últimas décadas, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que es ahora como el pan de cada día, o sea, cada vez vemos más cosas desarrolladas con inteligencia artificial, pero que sí, pues, es una de las herramientas que se ha utilizado pues últimamente en la creación de material de abuso sexual en línea, ¿no? Y hay como dos casos que vienen a mi mente. El primero, el de Taylor Swift, que pasó a principios de este año, que fue un caso súper sonado porque es una mujer pues muy famosa y con un fandom enorme. Tomaron una foto de su cara y la montaron en un cuerpo desnudo. Bueno, o sea, hicieron como si fuera una imagen pornográfica de Taylor Swift, imágenes pornográficas, y las empezaron a circular por muchas redes sociales, pero sobre todo en Twitter, ¿no? Y sí, pues nos hace pensar lo fácil que es crear estas imágenes y también lastimar, ¿no? A las personas en línea. Esta era una mujer pues pública, pero también hubo un caso el año pasado en una universidad mexicana en donde un alumno empezó a generar imágenes de todas sus compañeras, ¿no? Y las vendía en Telegram. Entonces,
pues ahora sí que no importa qué estatus tengamos, ¿no? Todos estamos claro. expuestos a este Sí, tipo de situaciones. Y es violencia, pues, sexual, pero en el mundo digital, ¿no? Y que nos lleva a tener muchas preguntas, pero la que te quiero hacer a ti es, o sea, ¿cómo podemos educar? Creo que ya lo hemos venido platicando mucho, ¿no? Pero a las siguientes generaciones en el uso de las herramientas que conocemos y que todavía no conocemos, porque vienen muchas más, ¿no? Que todavía ni siquiera nos podemos imaginar. Lo que creo que a mí una de las cosas que más me llama la atención es que hemos decidido a veces usar estas herramientas para replicar la misma violencia que vemos en la vida real, o sea, la vida física real, ¿no? De pronto pudiéramos vivir en línea en un mundo mucho más utópico, ¿no? Es decir, haberemos aprendido de toda la violencia sexual en la historia y ahora hemos decidido crear un mundo nuevo, pero realmente hemos visto que hemos replicado también muchas de las cosas que vivimos afuera, ¿no? Del mundo digital. Entonces, ¿cómo podemos educar e incidir en las siguientes generaciones para esto en particular? O sea, hacer un buen uso de estas nuevas tecnologías. Mira, yo no veo salida para esta situación que, como comentas, es muy lamentable que no pase por la educación. O sea, yo veo mucho enfoque en la prohibición, en vamos a quitar todo, vamos a volver a no tener tecnología en las escuelas, eh, pero, pero lamentablemente si no tienes el elemento de educación y formación en valores, no veo cómo eso vaya a funcionar. Porque, ok, lo quitas de las escuelas, pero lo puedo hacer en la tarde, o no sabes todas las historias que yo me sé de los chavos, cómo se saltan todas esas restricciones en los colegios, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por educar en valores, por cada vez que sale una historia de estas, pues platicarlo en casa, platicarlo en los salones de clase de, oye, ¿qué pudo haber llevado a una persona a hacer algo así? ¿Qué opinan ustedes? Escucharlos sin juzgar, que ellos se escuchen los unos a los otros, ¿no? Oye, ¿qué piensa? ¿Cómo se siente una mujer cuando pues, se le crea una imagen de esta forma? ¿Cómo se siente un hombre? O sea, ¿qué tipo de mundo estamos creando? Porque al final esa es la sociedad que ellos van a vivir y les vamos a heredar, ¿no? Totalmente. Y creo que pasa por ese pensamiento crítico, que es lo que pasa es que ¿cuál es el problema con esta propuesta? Que es muy, muy complicada, ¿no? Y muy trabajosa, ¿no? Sí. Es más fácil sacar leyes, es más fácil sacar reglamentos que educar en el pensamiento crítico, ¿no? Entonces eso es lo que yo veo complicado, la verdad, y sobre todo te digo porque es demasiado fácil de hacer. Claro. Cada vez fíjate que antes quizás una barrera de entrada es que tenías que saber programar, pero eso ya o sea, ya la inteligencia artificial ya no necesita saber programar, porque tú lo que puedes es generar un código, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que yo veo, que tenemos que de verdad centrarnos en esa educación de valores, ser nosotros ejemplo. Claro. De eso que queremos que ellos hagan, porque esa es otra limitante que yo me encuentro, ¿no? Que yo voy a los adolescentes y les recomiendo unas cosas y de repente te levantan la mano y dicen, bueno, pero es que si usted supiese lo que hay en los celulares de mis padres, ¿no? Entonces, ¿qué le dices? Totalmente. O sea, no, totalmente. Entonces eso tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la sociedad. Lastimosamente se lleva un discurso en donde el problema son las pantallas y el problema son las plataformas, pero es que por sí solas no generarían lo que estamos viendo. Y esa creo que es la salida fácil, ¿no? Tener a alguien a quien culpar. Y mira que yo, en este tema de las investigaciones, ¿no? Que nos encanta, ¿no? Cuando, no es que yo vi un estudio que dice que... pero bueno, en ese tema de los estudios no nos podemos echar otro podcast porque, bueno, hay que ver cómo se hacen, cuál es la metodología, qué puedes concluir a partir de las metodologías que usaron. Pero fíjate que hay uno que sí está muy bueno y científicamente muy bien hecho. Y una de las cosas que más influye en cómo, si los niños usan bien o mal la tecnología, es cómo sus padres usan la tecnología. Claro. Entonces, es que tiene todo el sentido del mundo. Pero qué poco se habla de eso, ¿no? Claro. Entonces, es ahí donde yo creo que como sociedad nos tenemos que replantear este tema, de que está muy enfocado en como que nuestras generaciones lo hacemos todo muy bien y ellos muy mal y el mundo se va a acabar.
No, o sea, estamos todos viviendo juntos, ellos están viendo cosas que hacemos nosotros, quizás fuera de las pantallas, pero eso se refleja en un uso de las pantallas de ellos. O te lo digo con toda honestidad, cuando yo le pregunto a ellos qué es, o sea, la primera crítica hacia los padres es el tiempo de uso de los papás y cómo se sienten ignorados por cómo nosotros usamos nuestras pantallas. Y cuando hablas a los papás y dices, bueno, ¿qué es lo que más te preocupa? Bueno, es que me parece que usan demasiado sus pantallas. Entonces, qué interesante. Es interesante porque sería bastante sencillo si te pones a ver. Claro, claro, claro. Pero tiene mucho de autocrítica, autoconocimiento. Al final, el que los adultos también estemos usando mucho las pantallas, pues tiene que ver con evasión de problemas, de la realidad, de nuestras relaciones, de muchas cosas. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir teniendo estos espacios para comunicar y ir tomando conciencia, ¿no? De cómo lo que cada uno de nosotros hace influye en que estas nuevas generaciones vivan más o menos seguros o disfruten más de las bondades de la tecnología y menos de los peligros y las cosas que han traído todas estas cosas, ¿no? Sin duda, sin duda. Quiero hacerte una última pregunta antes de cerrar, porque creo que hemos tocado muchísimos temas súper interesantes, pero quiero cerrar hablando de ti, ¿no? De ti como mamá, como conferencista, como escritora. ¿Tú cómo has logrado construir una relación con tus hijos basados justo, como dices, en la empatía y la conexión, pero al mismo tiempo cuidándolos en línea? Porque creo que siempre que hablo contigo me das como ideas de cómo lo puedo hacer mejor. Entonces, sé que es como súper complejo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más te ha funcionado a ti como mamá? Sí, mira, primero quiero ser clara de que me he equivocado mucho, cometo muchos errores, porque a veces la gente te conoce por tus redes sociales, por las conferencias y como un poco te idealiza y cree que es que yo lo hago buenísimo, ¿no? Y mis hijos nunca se han equivocado y nunca les ha pasado nada. Pues no, ni yo ni nadie, ¿ok? Entonces quiero comenzar por esa parte de que ha sido un camino de errores y un camino de aprendizaje juntos, ¿no? Entonces, ¿qué he tratado de hacer? Pues, número uno, de verdad soy muy consciente con mi ejemplo. Y me gustaría que, por ejemplo, he aprendido a asumir los costos de dar el ejemplo, y lo puedes ver en mis redes sociales. Yo sé que si yo todo el día estuviese transmitiendo mi vida y lo bien que lo hago y mis vacaciones, y pues tendría, no te digo, probablemente 100 veces más seguidores, pero es sentarte a ver, bueno, ellos tienen una privacidad, ellos no quieren aparecer aquí. Cada cosa que ellos aparecen, yo tengo su permiso y tenemos el acuerdo de que si en algún momento ellos no quieren, lo tengo que borrar, ¿no? Trato de ser extremadamente respetuosa con su privacidad, ¿ok? Y luego, pues, el mostrarme vulnerable, les cuento muchas cosas que me han pasado, que me he equivocado me encanta usar mis grupos de WhatsApp, ¿no? Estos de vecinos, de mamás, son bien interesantes para mí a nivel de investigación, y les digo, oye, pues me pasó esto y ¿qué harías tú? Y creo que el mostrarme que estamos todos en el mismo barco también me ha ayudado, y el mantenerlos seguros a través de, o sea, uno, pues ocuparme en entender en qué están usando las tecnologías, qué les interesa. Siempre estoy muy atenta de si tienen un interés, bueno, qué plataformas existen. Siempre cuando las pagas son más seguras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la mejor y buscar el mejor plan. Y estar, ahorita por ejemplo estamos con la inteligencia artificial, pues todos en la casa viendo cómo, o sea, por ejemplo, ahorita hicimos un viaje y todo lo organicé con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces les cuento, mire, y a veces se ríen, ¿no? Como esta viejita descubrió el ChatGPT, se cree ahora, pero creo que es esa parte, ¿no? Del mostrarte vulnerable, mostrarte que estás aprendiendo y con límites, ¿no? Yo creo que es una mezcla del ejemplo. No quiero decir que soy el ejemplo maravilloso, pero sí, de verdad que sí le echo full ganas
O sea, nunca me pueden decir, es que tú duermes con el celular al lado. No, llevo muchos años desde que entré a esto, porque es verdad que cuando no duermes con el celular al lado, duermes mejor, tienes mejores hábitos, y lo ven, ¿no? Me ven leer, entonces leen, me ven, entonces mucho como que, oye, todo lo que les voy a exigir, estar muy consciente de que estoy a las alturas de poder exigir eso, ¿no? Y bueno, y poner límites, ¿no? Hasta donde sí, hasta donde no. Creo que otra cosa que me ha funcionado, sobre todo con redes sociales, es he estado trabajando mucho en mi relación con las redes sociales, ¿no? Y se los comparto. Oye, ¿qué tipo de persona me hace usar esta red social? Qué importante. Eso es algo que vengo en estos últimos años, y probablemente sería un segundo libro, pero creo que por ahí va el secreto de vivir con redes sociales, el tener un autoconocimiento de qué tipo de persona me hace estar aquí, qué tipo de persona quiero ser. Y poner yo mis reglas y mis límites con la red social y con quienes están allí. Y siento que eso lo están captando. Como que ellos están viendo, o sea, sí veo mensajes de, oye, no sé, esto me está haciendo invertir demasiado tiempo aquí en cosas que no necesariamente son las que más me interesan, y el verlos cómo van buscando sus recursos para establecer una nueva relación, ¿no? No es prohibir o abandonar los espacios, a menos que tú digas, y eso es válido también, que digas, bueno, necesito un break, o esto no me funciona, ¿no? Claro. Creo que esa parte me ha funcionado bastante bien. Me encanta. Sobre todo porque creo que les enseñas a ser autorreflexivos, ¿no? O sea, poder cuestionarte qué genera en ti ciertas interacciones o cierta red social, ciertas comunidades, y poder tomar las mejores decisiones justo para cuidar tu salud emocional, mental, en fin, tener este equilibrio de vida que les queremos enseñar. Sí, porque los mensajes que vienen de afuera, la verdad que está complicado ser niño y adolescente, incluso adulto. Esto de este bombardeo de información, nuestro cerebro no está programado, diseñado para manejarlo. Entonces, si no hay un uso consciente, de verdad, se te puede ir la vida haciendo cosas que ni te interesan ni quieres hacer. Entonces, sí creo que el secreto está en esa reflexión, en el tener tiempos. Bueno, te contaba fuera del aire, ¿no? Que me critican, pero mamá, tú no oyes música en el carro, no oyes podcast. No, yo necesito silencio, porque lo he estudiado, ¿no? De que es tal el volumen de estímulos e información que si tú no aprendes es que tu cerebro no puede. Entonces necesitas ese down para tú pensar, bueno, yo, ¿por qué estoy en X? ¿Por qué estoy, si me está estresando? ¿O por qué estoy en Instagram? Sí. O sea, no sé, todo el mundo parece perfecto y yo no. O cómo voy a estar yo ahí, pero tienes que autogenerar esos espacios, porque el mundo no te los va a dar. Así es. Pues, Cristina, gracias por tu empatía, por compartirnos todos estos conocimientos, y sobre todo también por tu claridad, porque creo que yo aprendo muchísimo de ti, aprendo mucho cada vez que hablamos, y pues gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros y compartir todos estos conocimientos con nosotros y con nuestra comunidad. Para aquellos que no te conocen todavía, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden comprar tu libro? Crecer entre pantallas lo consiguen en México, lo consiguen a nivel nacional en todas las librerías. También está disponible en Amazon, ya sea para acá o a nivel internacional. Y está mi página web, cristinafortuny.com. Se pueden suscribir y normalmente les envío un newsletter de vez en cuando. No soy muy, muy disciplinada, pero de vez en cuando lo envío cuando creo que hay algo que merece ser dicho. En LinkedIn, a nivel profesional también. En Instagram, en todas me consiguen como Cristina Fortuny. Padrísimo. Y algo que me encanta de tu libro es que cada capítulo termina con preguntas para hacerte tú como cuidador y también para fomentar la conversación con tus hijas e hijos. Entonces, pues sigamos teniendo conversaciones de cómo criar a esta generación digital de una forma segura, equilibrada y con una buena relación con la tecnología. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente podcast.